Hey, ¿qué tal chicos? Soy Luis el Lobo Freak, bienvenidos al episodio número 8 de RWBY, volumen 5. Por tercera vez tuvimos un episodio bastante lento en el episodio anterior, pero terminamos con algo que pudiera incitar a mucha acción por venir. Cinder llegando al campamento de Raven. Creemos que esto es para exigir a la dama del verano, creo que es la que se encuentra con Raven. Verano o primavera, no recuerdo muy bien. Pero creo yo es para reclamarla para que forme parte del equipo de Cinder. Así que vamos a ver el episodio de hoy. Espero den continuidad a esa escena que hemos visto. Así que vamos directo a ella. Aquí vamos chicos, esto es episodio número 8. Y bueno, no iniciamos directamente con lo que pasó con Cinder. Después de eso estamos de vuelta con Ruby. You're up early. Hey. Hey, sis. Boop. What are you doing up? Can't fall back asleep. Me neither. Well, fortunately. Supongo que es algo a lo que te acostumbras cuando duermes a la intemperie, como Ruby tuvo que hacerlo durante casi todo el tiempo que estuvieron viajando. No, please. Don't worry, I put in blasphemous amounts of cream and sugar just for you. Oh, Oh. yeah, nice white streaks again. I will pour this on you and it will burn. Can't believe we're actually in Mistral. That's what you can't believe? Well, Aún- yeah. Aún se ve un And poco all the other incómodo magic and como stuff, las but- piernas de la chica Hey, se you ven know what I cortadas. mean. I honestly wasn't Como sure con if Weiss. I'd ever see you two again. Eso se ve un poco incómodo. Well, here's to defying expectations. Quizás le hubieran dado Just wish simplemente Blake otro could be ángulo. here with us. Yeah. Oh. Well, she made her choice. ¿Ah? What's that supposed to mean? I mean, she could have been here if she just stuck around. It's no big deal, though. We'll be fine. Oh. Don't you want her here? Why would I want her here? Wow. Are you still mad at her for leaving? Oh, whatever gave you that idea, Ruby? No, I'm totally fine. I'm great. Okay. Sí, calm claro. down. Don't tell me to calm down. What the fuck? Whoa, Yang. Whatever. Ok, el episodio anterior también dije que ya estaban bien entre ellas, pero creo que por lo visto no. Y es curioso porque de hecho Blake fue la única que tomó la decisión de irse. Todas las demás fueron forzadas a irse. En caso de Weiss por su familia, Yang tuvo que quedarse en casa después de que no se recuperó emocionalmente. Ruby fue la única que siguió adelante. Y Blake simplemente decidió irse. Entonces supongo que eso es un golpe emocional para todas las demás. Un mensaje de Ilia. Sería muy tonto ir solo. Sería muy tonto ir solo a una reunión como esa. Yeah, I'll meet you there. I need to take care of something first. Volvemos con Yang. Por cierto, este episodio es un poco más largo, alrededor de 15 minutos. Así que espero den algo más de pantalla a los demás personajes. Yeah? ¿Ruby? Look, Pongo Ruby. Ruby, I really don't want to talk about it, okay? Can you just leave me alone for a bit? Oh, Oh, ok, hey, ok. Weiss. Supongo que no soy do el you need único, something? el único al que le sorprende que sea White el que está ahí en lugar de Ruby. I know she's our teammate, but I'm not just going to change my mind. I'm sorry, I don't think you know what it's like to be left. You have a giant family. Recitals to perform at. Dinners No to es attend. la mejor familia de todo el mundo. I didn't have any of that.
My mom left me. Ruby's mom left too. Ty was always busy with school and Ruby couldn't even talk yet. I had to pick up the pieces. I had to keep things together. Alone. No es completamente cierto. Weiss, Siempre if you tuviste a have Ruby something to contigo. say, then say it. When I was 10, my dad finally admitted to my mom that the only reason he married her was for the family name. Oh. It was actually on my birthday. Oh. He Eso missed fue un me at golpe dinner. bajo. She got mad. He finally snapped. Tengo que I decir think que, she por cierto, already knew. amo el nuevo Looking diseño de back, Weiss. I En think I especial en knew este too. tipo de escenas con la iluminación But así. hearing him Le say da it una cierta finally belleza pushed al her over diseño the de edge. Weiss. First, it was separate lunches and dinners. Opposite balconies at my recitals. A glass of wine here, a glass of wine there. Oh. Then it was no dinners, no recitals. A bottle of wine here. Una botella. Well, you get the idea. Oh, algo me I'm dice really que sorry. la mamá de Weiss no se lo tomó muy Shouldn't bien. have assumed. Pero no entiendo You're por qué right, aún así though. no se separan. I don't know loneliness like you do. I have my own version. And I'll bet Blake has her own version too. She doesn't Eso have es lo to be curioso. alone, though. I was here for her. We all were. She chose to leave us. Cada Why una de do las you tres think chicas she tiene did su that? propia versión de soledad. Hmm? The entire time Blake was at Beacon, she was afraid to open up to people. She tried to keep her past separated from us. She tried to protect us. Eventually, those walls she put up came down. And the moment they did, the one thing she was afraid of actually happened. The universe Oh, proved her entonces right. su miedo No realmente one tiene una blamed her for justificación. anything. If she had just talked to us, she would have known that. How could I be there for her if she doesn't let me? What if I needed her here for me? Creo que eso es más lo que está pasando. I know it's not easy. I wish she hadn't left too. The only thing we can do now is be there for her when she's ready. When she comes back. If she comes back. She will. Sí, definitivamente lo hará. Yang, you, Ruby, and even Blake are more like family to me than my brother or even my own father. I would do anything for you three. And I'm willing to bet Blake feels the same way. So, when she's ready, I'll be there for her. And Es I curioso know we're escuchar not esto as de Weiss. close, but I'm here for you too. Y supongo que esto es suficiente como para que todo el mundo empiece una nueva revolución de ships entre Weiss y Is, Blake. Y everything entre Weiss okay? y Yang. De hecho, son de Yeah, las dos parejas más It is. incompatibles, por así decirlo. Son completamente lo opuesto. Y digo que las tres chicas conocen su propia versión de soledad. Ilya? Weiss fue obligada a estar sola. Blake decidió estar sola. Y Yang no tuvo otra opción. Ilya. O de verdad pensé que eran sombras, no Ilya. era su cambio de piel. I know you're scared, but you don't have to be. My family and I, we can keep you safe. I'm sorry. You can make it up to me by helping us stop Corsic and Fennec. No. I'm sorry. Es obvio que era una trampa. No vimos ninguna afectación en su aura. Que sí fue un golpe duro, no creo que hubiera sido tan duro. Wait! I've got it. Oh, una Well araña. done, Sister Trifa. And to you, Ilya. Ilya! ¿Qué es lo que...? What are you doing? I tried to warn you, Blake. I'm sorry. Don't tell me you're sorry. But I am.
I am sorry it has to be this way, but you and your family are holding the Faunus back. Because we're trying to protect people? In what world do you live in where attacking the innocent is the right thing to do? The same one as you. Oh, There's ok, eso es una no such respuesta thing as bastante innocent. directa. There's no right thing to do, only what's best for us. There's the humans that still hate the Faunus, and there's the others who stand by and let the hate happen. But you know what snuffs out hate? Fear. I don't like hurting people. But I'll tell you this. It's gotten us results. Look where it's Sí, gotten you. digamos que sí. No hay como decir que no a ese tipo de argumentos. We all have to make sacrifices for the greater good. No matter how much it hurts. And you think killing me is really for the greater good? No. But getting rid of your family is. Sabía que algo iba a pasar con la familia Blake. You can't! I won't let you! Te lo dije desde el episodio anterior. That's why you're being sent to Mistral. To Adam. Ilya, please! You don't have to do this. This isn't you! Yes, it is. Oh, But I guess back then you were just too busy falling for Adam to notice. ¿qué cosa? I was always jealous of the way you looked at him. I wanted you to look at me that way. But we can't always get what we want. Yuma, Ok, with me. eso es interesante. You two, get her to the docks. Let's go, traitor. No! ¿Por qué? What? ¿Y por qué ahora y no antes? Haber capturado a Ilya de no ser por eso. Ouch. Thanks for the backup. Thanks for the invitation. You okay? No. You heard Ilya. My family's in danger. Call the police and let's go. Right. Me alegra que Son está siendo bastante confiable últimamente. Me encanta que la fotografía de Blake en el teléfono es completamente diferente de la animación que hay. Mamá veladona. Get out of my house! ¿Quieres? Eres de los tipos más grandes que hay en Rubik. Así que no va a ser tan fácil derribarlo. The fuck is I that thing? believe it's time our dear chieftain stepped down, brother. Yes, brother. I'm afraid I'm inclined to agree. Oh. Oh. Ok. Creo que me agrada cada vez más. Ok, eso fue el final del episodio. Ok, chicos, eso ha sido episodio número 8, volumen 5 de RWBY. Y las cosas al fin se empiezan a mover un poco. El plan de Adam de sacar del camino a la familia Belladonna está empezando a tomar curso. No quiero ver a ninguno de los padres de Blake envuelto en esto realmente, pero tengo el presentimiento que por lo menos alguno de los dos va a pasar por el plan de Adam. Si alguno nos tendremos que despedir pronto de alguno de los dos, estoy casi seguro de ello. Y eso va a ser el detonante de Blake para ir tras Adam. Y eso lo va a hacer yendo junto con Ruby y las demás chicas del equipo. Siento que esa va a ser la trayectoria que vamos a estar tomando durante los siguientes episodios. No tuvimos nada de Cinder y Raven, cosa que me llama la atención porque de hecho es una de las cosas más importantes actualmente en la historia y no vimos absolutamente nada de ello. Por otra parte, Ilya prácticamente acaba de confesar que durante el tiempo que Blake estuvo enamorada de Adam, al cual al parecer nunca tuvieron una relación formal, simplemente estuvo, digamos que tuvo un crush sobre él.
ella tenía un crush sobre Blake. Cosa que siento un poco forzada en la historia, pero bueno, pasó. Y por lo visto ya lo superó y ahora mismo están en otro plano completamente diferente. Me encanta el hecho de que estén agregando personas que no solamente son heterosexuales, es decir, que tengan otra orientación sexual, lo cual es excelente para la serie. Habla muy bien de cómo Rooster Teeth tiene una mentalidad de incluir a toda clase de persona, lo cual es fantástico para su posición y también para la serie. Habla muy bien. Siento que es el tiempo de un cambio en este tipo de series. No solamente tomar como un personaje con una orientación sexual diferente, como el estereotipo, como por ejemplo en Hollywood toman al amigo gay de las mujeres, por lo general lo toman como el chiste o vaya, es simplemente el actor que siempre da vida a ese personaje cumpliendo los mismos checkbox, las mismas líneas que siempre van a tener dentro de una película. Simplemente me alegra mucho la forma en la que lo hicieron, ya que no decidieron en hacer su sexualidad algo principal. Esto simplemente pasa a segundo término. Hubiera sido el mismo efecto si hubiera sido un hombre que le dijera esto a Blake o una mujer que le dijera esto a Blake. Lo que quiero llegar es que no importa tu sexualidad, están tratando a personas como personas. Eso es lo que me agrada de cómo están tomando la idea del personaje, donde su orientación sexual no es lo principal en la serie, sino su personaje en sí. Y bueno, chicos, yo voy a dejar este episodio hasta aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Esperen el episodio número 9, que por los comentarios que leí en Twitter va a ser muy muy cargado de acción. Ojalá eso sea cierto, porque estamos acercándonos al cierre del volumen. Y quiero empezar a ver que la historia se mueve, que estamos llegando a algo con las Maidens, que estamos llegando a algo con Ozpin, que estamos llegando a algo con el Wei Fang. No simplemente se queda ahí parado durante 5 episodios como pasaron con los últimos 3 o 4 que hemos tenido. Pero bueno, hasta ahora vemos que todo se empieza a mover. Y bueno, yo voy a dejar este episodio hasta aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado, chicos. Yo soy Luis, el Lobo Freak. No olviden dejar su like y quizás suscribirse al canal si les gustó. Muchísimas gracias por todo. Bye bye.